programa de hoy, el Papa preside misa por miércoles de ceniza y señala que la Cuaresma es un viaje de regreso a Dios. El Papa advierte que en el actual contexto hablar de esperanza podría parecer una provocación. Además, caravanas en defensa de la vida y la familia recorren 50 ciudades de México. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. En este inicio de la Santa Cuaresma, abrámonos a Jesús lleno de gracia y de verdad que viene a hacer todo nuevo con nuestra cooperación. Me encuentro nuevamente solo en el estudio por un protocolo de seguridad por el COVID-19. Iniciamos el programa y les contamos que en la celebración eucarística por el miércoles de ceniza, el Papa Francisco afirmó que la Cuaresma es un viaje de regreso a Dios. Veamos. Durante la celebración de la misa en este miércoles de ceniza, el Papa Francisco recordó que la Cuaresma es un viaje de regreso a Dios, por lo que animó a dejarse reconciliar por él para aprender de la cruz de Jesús, quien es la cátedra silenciosa del Padre. Este año el Sumo Pontífice presidió la Eucaristía con el rito de la bendición e imposición de las cenizas en una ceremonia con pocas personas en la Basílica de San Pedro y no en la Basílica de Santa Sabina en el Aventino con la tradicional procesión previa, debido a las restricciones sanitarias causadas por el COVID-19. En su homilía, el Papa señaló también que la Cuaresma es un viaje de regreso a Dios en el que Él nos dice: vuelvan a mí con todo el corazón. Asimismo, destacó que este es un viaje que implica toda nuestra vida y todo lo que somos, porque es el tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa y para redescubrir el vínculo fundamental con Dios, del que depende todo. Por otro lado, el obispo de Roma indicó que estamos llamados a volver al Espíritu Santo y que la ceniza sobre la cabeza nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos, pero que sobre este, nuestro Dios ha infundido su espíritu de vida, por lo que ya no podemos vivir persiguiendo el polvo, detrás de cosas que hoy están y mañana desaparecen, sino debemos volver al Espíritu, dador de vida, y al fuego que hace resurgir nuestras cenizas. Hoy bajamos la cabeza para recibir las cenizas. Cuando acabe la Cuaresma, nos inclinaremos aún más para lavar los pies de los hermanos. La Cuaresma es un abajamiento humilde en nuestro interior y hacia los demás. Es entender que la salvación no es una escalada hacia la gloria, sino un abajamiento por amor. Ma un abbassamento per amore. Después de la homilía, el Papa Francisco bendijo e impuso las cenizas a los cardenales presentes, mientras que él las recibió por parte del arcipreste de la Basílica de San Pedro, el cardenal Angelo Comastri. Por otro lado, les contamos que el Santo Padre pidió renovar la fe y la caridad. En su mensaje para la Cuaresma de 2021, el Papa Francisco alentó a renovar la esperanza junto a la fe y la caridad a pesar de las preocupaciones en el actual periodo incierto provocado por el COVID-19. Dicho texto fue publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y lleva por título: Miren, estamos subiendo a Jerusalén. Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. En ese contexto, el obispo de Roma invitó a estar en este tiempo de preparación litúrgica más atentos a decir palabras de aliento, que reconforten, fortalezcan, consuelan y estimulan, en lugar de palabras que humillan, entristecen, irritan y desprecian. Además, el Sumo Pontífice señaló que vivir una Cuaresma con esperanza tiene una connotación de sentir que, en Jesucristo, somos testigos del tiempo nuevo, en el que Dios hace nuevas todas las cosas, y agregó que significa recibir la esperanza de Cristo, que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que nos pide una razón de nuestra esperanza. Finalmente, el Papa Francisco pidió que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, sostenga a todos con su presencia solícita.
Y hace poco el pontífice agradeció al gobierno de Colombia por establecer un estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos. Veamos. El Papa Francisco se sumó a los obispos de Colombia en su agradecimiento al gobierno colombiano por la adopción de un estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos, una decisión que, en opinión de la Conferencia Episcopal de Colombia, fomenta la acogida, protección, promoción e integración de la población migrante. En esa línea, el pontífice destacó que esa iniciativa no la impulsa un país riquísimo, sobredesarrollado, sino una nación con muchos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz y de casi 70 años de guerrilla. Sin embargo, agradeció que a pesar de dichas adversidades, han tenido la valentía de mirar a esos migrantes y elaborar este estatuto. Como se recuerda, esta nueva disposición, anunciada por el presidente de Colombia, Iván Duque, el pasado 8 de febrero, beneficiará a 1,7 millones de inmigrantes que se encuentran en el país. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el documento permitirá que los migrantes de Venezuela permanezcan de manera regular en el país colombiano por un periodo de 10 años. No obstante, después de este tiempo, deberán adquirir una visa de residente si desean permanecer en la nación. Un gesto fraterno que no podía faltar entre naciones hermanas. Fui forastero y me acogiste. El Señor Jesús se identifica con la persona que en situaciones difíciles busca un mejor futuro, una mejor realidad para ellos y para su familia. El Señor nos enseña porque Él viene a nuestro encuentro cuando nos falta todo para darnos todo lo que Él es y nosotros podemos corresponderle a Él ante las necesidades de nuestros hermanos. En otras noticias les contamos que desde el sábado 12 y hasta el lunes 15 de febrero, el Frente Nacional por la Familia organizó en más de 50 ciudades de México diversas caravanas o claxonazos en defensa de la vida y la familia ante diversas iniciativas que buscan legalizar el aborto o imponer la ideología de género. Para contarnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, bienvenido de WTN Noticias. Hola, es un gusto. Rodrigo, cuéntanos cómo decidieron realizar estas caravanas en defensa de la vida y la familia y cuál ha sido la respuesta de las personas ante ello. Hemos decidido hacer todas estas caravanas en toda la República Mexicana, tanto por una actitud proactiva para afirmar y promover la vida y la familia, como en defensa de estos dos pilares, ya que tenemos amenazas a la vida y a la familia en el ámbito federal y en el ámbito de los estados. En lo federal tenemos al menos 12 iniciativas que tratan de imponer el aborto, la confusión de género y restringir libertades fundamentales. Y tenemos al menos 21 estados con amenazas de lo mismo, de imposición de la cultura de la muerte y de la ideología de género. Por eso hemos armado estas caravanas en los 32 estados de la República, en donde ha habido caravanas en la mayor parte de las principales ciudades de toda la República, más de 50, con un alcance de más de 500,000 personas. Esto es algo extraordinario, es una muy buena respuesta de la ciudadanía a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Rodrigo, ¿nos podrías comentar cuáles son las iniciativas que quienes están en contra de la vida están tratando de imponer en diversos estados para promover el aborto? Sí, tenemos amenazas donde quieren imponer el aborto como si fuera un derecho, quieren desnaturalizar la institución matrimonial, quieren también imponer cuestiones de quitar a los padres de familia de en medio para imponer de lleno la ideología de género. Y a nivel federal tenemos en la Cámara de Diputados 7 iniciativas de aborto, 2 de matrimonio del mismo sexo, una para legalización de la marihuana, y en el Senado tenemos unas iniciativas en donde tratan de imponer la ideología de género o pena de cárcel. Quieren modificar 5 leyes generales para imponer los llamados nuevos derechos sexuales y reproductivos, que no es otra cosa más que aborto e ideología de género, y meter una nueva ley de población con exactamente los mismos términos.
Finalmente, Rodrigo, el Congreso de Aguascalientes rechazó definitivamente las iniciativas abortistas y dijo sí a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Qué significa para ustedes como providas que se haya blindado este derecho? Es una extraordinaria noticia. Es además la primer iniciativa ciudadana en la historia del estado de Aguascalientes. Y esta iniciativa la ha promovido el Frente Nacional por la Familia, agrupando a muchísimas organizaciones y miles de ciudadanos. No hay que olvidar que para que entre una iniciativa así, tienen que recabarse firmas de miles de ciudadanos, ya que así se exige por ley. No solo logramos juntar ese apoyo ciudadano, sino que además se superaron todos los requisitos del Instituto Electoral y fue aprobado por mayoría calificada. Tanto la iniciativa que blinda la vida desde el inicio hasta la muerte natural, que es la ciudadana, como la iniciativa del gobernador Martín Orozco, que cumpliendo un compromiso que había hecho con nosotros en campaña de crear la Secretaría de la Familia, también fue aprobado. Así que estamos de plácemes, es una extraordinaria noticia y un buen mensaje para el resto de toda la República a favor de la vida y la familia. Rodrigo Iván Cortés, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Es un gusto. Gracias nuevamente, Rodrigo. Continuando con noticias de México, les contamos que los obispos del país conmemoraron 5 años de la visita del Papa Francisco. Conozcamos los detalles. La Conferencia del Episcopado Mexicano recordó la visita apostólica del Papa Francisco a México en 2016 y resaltó que la presencia del Santo Padre fue un impulso para toda la Iglesia. En un comunicado, los obispos rememoraron con gran alegría la hermosa visita apostólica del pontífice que llegó al país como misionero de misericordia y de paz, para confirmarlos en la fe y alentarlos en la esperanza. Como se recuerda, del 12 al 18 de febrero de 2016, el Papa visitó México, donde tuvo encuentros multitudinarios no solo en Ciudad de México, sino también en Ecatepec, Tuxtla Gutiérrez y Ciudad Juárez. Durante su viaje, el vicario de Cristo cumplió su deseo de rezar a solas frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, a la que ofreció un ramo de flores amarillas. Ahí oró en silencio durante unos 21 minutos ante la imagen de la Madre de Dios. Por otro lado, el episcopado mexicano destacó que en su visita el obispo de Roma tocó los corazones de los mexicanos y abrazó con especial predilección y paternidad espiritual a las familias, jóvenes, enfermos, migrantes, pueblos originarios e internos de centros penitenciarios, logrando estrechar lazos entre los distintos actores de la vida social, política y laboral. Asimismo, señalaron que los motivó a seguir valorando las raíces de su pasado para reconocer la riqueza que poseen como nación. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada compartió un mensaje sobre la importancia del cuidado del enfermo. Por otro lado, obispos de Estados Unidos piden que no deporten extranjeros de países devastados por huracanes. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Regresamos con más noticias y nos vamos a Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles, quien nos presentará un mensaje del obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, Monseñor José Manuel Garita, sobre la importancia del cuidado del enfermo. Adelante, Anastasia. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca desde San José, Costa Rica para EWTN Noticias. Iniciamos informando que Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada y presidente de la Conferencia Episcopal, compartió un mensaje recalcando la importancia del cuidado de los enfermos en todos los tiempos y en particular durante la pandemia. Pienso en particular en quienes sufren en todo el mundo los efectos de la pandemia del coronavirus. Sabemos que muchas personas han fallecido a causa de esta enfermedad. Elevamos una oración por ellas y por quienes han fallecido por otros motivos en el último año. Mi mensaje de solidaridad para con las familias, amigos y demás seres queridos.
Que esta jornada nos haga más sensibles ante la vida, que seamos más cuidadosos de la vida de los demás, especialmente de la de aquellos que son más vulnerables. Ante el COVID-19, precisamente, hemos visto esas acciones de cuidar a quienes son más débiles o propensos a los efectos de esta pandemia. Tenemos que seguir en esta línea cuidando de estas personas. Y continuando con las noticias desde Costa Rica, el obispo emérito de la diócesis de Cartago, Monseñor José Francisco Ulloa Rojas, nos concedió una entrevista para profundizar en las orientaciones establecidas por la Conferencia Episcopal para este tiempo de Cuaresma, producto de las restricciones emitidas por el Ministerio de Salud en tiempos de pandemia. En esta pandemia va a haber algunos cambios en cuanto a la imposición de la ceniza. Ordinariamente, nosotros hemos recibido la ceniza con una cruz en la frente, pero en esta vez esa cruz se suprime y va a ser nada más ponernos el polvito de la ceniza en la cabeza. Esto ha sido algo normal en muchos países y los cristianos siempre lo han vivido. Nosotros hemos tenido la otra costumbre. Eso es el primer cambio que se va a hacer. El segundo cambio es que se va a decir nada más general esas fórmulas con que se le decía individualmente a cada uno que se acercaba a la ceniza. Acuérdate que polvo eres y en polvo te has de convertir. Y para finalizar, este domingo 14 de febrero se bendijo la cruz especial que la organización 40 Días por la Vida llevará en su peregrinación para rezar por el fin del aborto. Y es que esta campaña iniciará precisamente el miércoles de ceniza con la bendición de la cruz, una cruz que lleva inscrito un icono muy especial de Jesús en el vientre de Nuestra Señora. El fondo de ese corazón está cubierto de pétalos de rosa y el cordón umbilical simbólicamente tiene 10 cuentas, como el Santo Rosario, simbolizando nuestro cordón umbilical con la Madre Celestial, la Virgen María. Bueno amigos, con esta noticia nos despedimos desde Costa Rica en esta primera semana de Cuaresma. Un caluroso abrazo. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia, por lo informado. Pasamos a otras informaciones y nos vamos hasta Estados Unidos, donde los obispos del país pidieron al presidente Joe Biden no deportar extranjeros de países devastados por huracanes. Veamos. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y la organización benéfica Catholic Relief Services pidieron hace poco al gobierno del presidente Joe Biden que proteja de la deportación a los ciudadanos extranjeros de países devastados por los huracanes Eta e Iota ocurridos en noviembre de 2020. En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al secretario de Estado, Anthony Blinken, se solicitó formalmente al gobierno que otorgue el estatus de protección temporal, conocido como TPS, por una extensión de 18 meses a aquellos extranjeros de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Según explicaron los prelados en la carta, las condiciones actuales impiden que dichos ciudadanos regresen de manera segura a sus países, por lo que la gestión de su retorno solo se sumaría a los desafíos existentes. Como se recuerda, el estatus de protección temporal es una designación especial que permite a ciertas personas permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos, si es que regresar a su país de origen implica ponerlas en peligro. Las circunstancias que lo justifican incluyen un conflicto armado o un desastre ambiental en el país de origen del migrante. Un pedido de elemental humanidad que es contemplada por la ley estadounidense en caso de personas incluso indocumentadas que han entrado ilegalmente al país, pero cuyo retorno a casa pondría sus vidas gravemente en peligro. Esperemos que este pedido sea acogido por el presidente en aras de brindar algún tipo de alivio para los mismos inmigrantes indocumentados y también la situación en sus países que se vería agravada para ellos y para todos por esta falta generalizada de lo elemental ante tanta devastación.
Por otro lado, en el contexto de la pandemia del coronavirus, la población migrante en Chile será el sujeto prioritario de la campaña de fraternidad que inició hoy con el miércoles de ceniza. Para contarnos más detalles sobre este tema está conectado con nosotros José Tomás Silva, secretario ejecutivo de Cuaresma de Fraternidad. José, bienvenido a WTN Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, José, ¿de qué se trata esta campaña de Cuaresma de Fraternidad y cuál es su objetivo final? Bueno, la Cuaresma de Fraternidad es una campaña que se desarrolla en Chile desde la década de los 80, que tiene como principal objetivo promover la vivencia del tiempo litúrgico. Esta es una invitación entonces a vivir de manera más profunda los tres pilares de la fe, ¿no? La oración, el ayuno, la abstinencia y la solidaridad. Y como fruto de aquello, la Iglesia en Chile llama a todas las personas de buena voluntad a centrar la mirada en un sujeto prioritario de la sociedad que está sufriendo hoy en día condiciones de vulnerabilidad y pobreza, y entonces que todo el esfuerzo de ayuno, de abstinencia, se traduzca entonces en una mirada a ese sujeto prioritario a través de la solidaridad. Al respecto, ¿nos podrías comentar cuál es el formato que tendrá la campaña este año y cómo se está desarrollando? Bueno, históricamente nuestro formato es que nosotros entregamos el día miércoles de ceniza una alcancía que todas las familias reciben en los templos y parroquias, y durante estos 40 días lo que se hace es que ahí uno va depositando ese sacrificio diario, ¿no es cierto?, o la caridad, la misericordia. Sin embargo, como estamos viviendo condiciones especiales de distanciamiento físico por la pandemia, estamos impulsando una campaña a nivel digital, con una alcancía digital que tenemos en nuestra página web, www.cuaresmadefraternidad.cl. Ahí las personas pueden ingresar y hacer su aporte como si lo harían en la casa, digamos. O sea, uno a través de esa alcancía puede o bien hacer una transferencia o hacer un depósito y aportar entonces para que la Cuaresma de Fraternidad pueda financiar iniciativas en beneficio de este sujeto prioritario. Finalmente, José, dinos por favor, ¿cómo pueden hacer las personas para colaborar con esta campaña? Bueno, principalmente las personas pueden colaborar, ¿no es cierto?, a través de nuestra página web www.cuaresmadefraternidad.cl. Ahí está toda la información para que la gente pueda colaborar a través de una transferencia electrónica o a través de tarjetas de crédito y débito. Pero también nos importa mucho que las personas nos ayuden a difundir esta iniciativa de la Iglesia Católica, sobre todo en nuestras redes sociales, @cuaresmachile. Ahí está toda la información en Facebook y en Instagram para que nos ayuden a retransmitir las gráficas, los videos, las invitaciones, las reflexiones que invitan a no solo colaborar económicamente, sino también a centrar la mirada en las personas migrantes y a vivir de manera más intensa este tiempo de preparación que le llamamos Cuaresma, que es a la Pascua, muerte y resurrección del Señor. José Tomás Silva, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ti y un saludo a todos los auditores. Gracias nuevamente, José. Y hoy, miércoles de ceniza, damos inicio a la Santa Cuaresma. Por ello, antes de finalizar el programa, les dejamos algunos datos que deben conocer sobre este tiempo. Veamos. Con el inicio de la Cuaresma, que comienza el día de hoy, recordamos algunos datos esenciales que los católicos deben tener en cuenta sobre el miércoles de ceniza, con el fin de vivir intensamente este tiempo litúrgico y prepararse para la Pascua. En ese sentido, es preciso mencionar que con la imposición de las cenizas, hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior, se da inicio a los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. Además, la palabra ceniza, que proviene del latín cinis, representa el producto de la combustión de algo por el fuego, y con el paso del tiempo, esta adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte y caducidad, pero también de humildad y penitencia.
Cabe mencionar que cualquier persona puede recibir este sacramental, inclusive una no católica, ya que como especifica el catecismo, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia, estos preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Cabe resaltar que el miércoles de ceniza no es un día de precepto y por lo tanto la imposición de esta no es obligatoria. No obstante, ese día concurre una gran cantidad de personas a la Santa Misa, algo que siempre es recomendable. San Bernardo de Claraval decía que el ayuno y la oración son como dos hermanos cercanos. Uno fortalece y consuela al otro. Qué buena clave para entrar de la mejor manera en este día de ayuno y en esta temporada en la que el ayuno, la oración y la caridad deben brillar particularmente en nuestra vida. Porque el Señor quiere hacer todo nuevo con nuestra cooperación. Dios con nosotros no nos anula. Hay una parte de la realidad que depende de nuestra libertad y Él quiere hacerse presente ahí como el más amado, de manera que Él también pueda amar y servir a los demás. Con esto llegamos al final del programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en su programa Más que Noticias por Radio Católica Mundial. Hasta mañana.